Hace un par de días salió la cuarta entrega de la saga VHS, Antologías de Terror, donde nos van presentando varias mini historias filmadas en cámara en mano. Y debo decirlo, es una de mis sagas favoritas. Y es curioso ya que no he resumido ninguna de ellas aquí en el canal de manera oficial. Pero hoy esto cambia, ya que analizaremos y resumiremos esta cuarta entrega, la cual en el orden cronológico funciona de precuela. Y si este video recibe un buen apoyo, el próximo video será el resumen de toda la saga. Así que pónganse cómodos y cómodas, traigan algo para comer, colóquense los audífonos para ver este resumen barra análisis. Iniciamos con una mujer sin ojos rodeada de televisores y narrando una cuenta regresiva. De aquí saltamos a la primera historia. Un grupo de fuerzas especiales se encontraban en medio de una misión en un oscuro lugar, mientras que un camarógrafo los filmaba. Esta historia, que aparentaba ser una redada común y corriente, se irá transformando en algo mucho más perturbador, ya que al ingresar a este lugar encuentran a varias personas sin ojos y rodeadas de televisores sin señal. También a lo lejos se escucha la voz distorsionada de la mujer del principio, llamando a otros porque algo se avecinaba. Ese algo no queda del todo claro, solo se entiende que la eternidad se avecina. Después de ver a varios cuerpos enfrente de televisores como si estuvieran infectados con una clase de virus visual, saltamos a la siguiente historia. En esta historia conocemos una noticia respecto a un hombre humanoide que vive en las alcantarillas. Le dicen el hombre de las ratas. Este ser ha sido visto por varias personas de su alrededor. Algunos piensan que es un mutante, otros que es un demonio, otros dicen que es un experimento y otros dicen que es un ángel. Entre todos ellos, quien da su testimonio es este cazador que se nota que le falta un tornillo. Aquí también nos presentan a este grupo de reporteros del canal 6, quienes eran Jeff como el camarógrafo y Holly como la periodista. Este equipo ingresa a los ductos del subterráneo, ya que tanto ruidos extraños que aparecieron de repente como también la aparición algo incómoda del cazador lograron que estas dos personas ingresaran a estos túneles. En el recorrido se encontraron con artículos de niños y una cama improvisada, pero nada tan extraño como la aparición de este personaje bastante alto. Detrás de ellos se encuentran una carpa con todas las cosas que este personaje utilizaba para vivir, aunque aparte de toda esta evidencia encuentran esto. Este sujeto se llamaba Bill, un hombre totalmente perturbado que se encontraba viviendo en estos túneles. El equipo le pregunta qué había sucedido y él le responde: Ratman. Después el ruido de que algo grande los estaba persiguiendo comienza a seguirles el paso, por lo cual el equipo intenta escapar. Lamentablemente es inútil, ya que tanto Holly como Jeff son atrapados. Holly despierta amarrada y rodeada de hombres que vivían en ese túnel. Ellos alababan al dios Ratman. Para ellos, el ser que daría inicio a una nueva era. Todo esto sucedía mientras que Jeff era llevado a conocer a esta criatura, quien aparece dentro de uno de los ductos, el cual hay que remarcar que tiene estos extraños símbolos a su alrededor. Así que a lo mejor este túnel es una clase de portal a otro lugar, del cual Ratman pudo ingresar a nuestro mundo. La baba de esta criatura es corrosiva, pero estos seguidores remarcan que solo lastima a quienes no son bienvenidos a la nueva era. Lamentablemente Jeff termina siendo afectado por esta baba, la cual le quema el rostro por completo, mientras que la asustada de Holly pareciera que no le afectara, así que el futuro para ella era uno bastante evidente. Tiempo después Holly es rescatada por las autoridades en un estado de shock, aunque tiempo después se termina recuperando y ganando un puesto de trabajo mucho más importante en la televisión. Aunque después de revelar que Jeff nunca fue encontrado, Holly termina vomitando un líquido negro igual de corrosivo que el de Ratman, el cual le termina quemando el rostro a su compañero. Hail Ratman. Después del corte de transmisión volvemos con la historia de las fuerzas especiales, quienes se topan en este lugar con una clase de cine donde los asientos estaban repletos de maniquí y ojos de personas mirando un VHS dañado. Así pasamos a la siguiente historia. Aquí a una funeraria le dieron un peculiar trabajo. El funeral que tenían en sus manos tenía que ser filmado las 24 horas del día. Y ustedes se preguntarán, ¿y eso qué tiene de extraño? Pues lo extraño viene cuando ningún familiar o cercano aparece, mientras que la tenebrosa canción de iglesia sonaba de fondo. La
la única persona que estaba presente en ese funeral era la encargada de filmarlo todo. Todas las sillas estaban vacías en medio de la noche y cuando una tormenta se acercaba a la ciudad. Y eso no era todo, ya que durante la noche el ataúd se comenzaba a mover. La joven, dándose cuenta que algo estaba sucediendo, llama a su amiga para preguntarle del accidente que había tenido este sujeto. Y ella le responde que él se había hecho la automorición después de estar una hora en el techo de esa iglesia, simplemente diciendo cosas paranoicas y sin sentido para las personas que estaban presentes, como si él supiera algo que los demás desconocían. Después de eso se lanza para terminar con su automorición. Cuando la amiga le estaba por decir algo relevante, la energía se corta por culpa de la tormenta. Y la joven, totalmente insegura de lo que estaba sucediendo, utiliza la cámara para poder ver dentro de toda esta oscuridad, encontrándose con algo que a muchos nos haría orinarnos en los pantalones. El ataúd donde estaba este cadáver estaba abierto y tirado en el suelo, mientras que el cuerpo había desaparecido. Y es que este señor se encontraba como una clase de zombie con todo el cráneo destrozado por el accidente, así que en vez de ver solo podía guiarse a través del ruido. Es por esto que la joven intenta no hacer ningún sonido que llamara su atención, y es que la funeraria se encontraba extrañamente cerrada pero por fuera. Aún así solo estaba aplazando su muerte anunciada, ya que este zombie salta arriba de ella y se la devora, mientras que la cámara capta cómo el tornado ataca todo este lugar y se carga al zombie. La historia finaliza con la trabajadora infectada y saliendo de esta iglesia. Así volvemos con el equipo de las fuerzas especiales, quienes se estaban dando cuenta que estaban perdidos, mientras que a su alrededor aparecían juguetes de niños y más televisores sin funcionar. Así pasamos a la siguiente historia. El científico James Sugendra era un hombre que llevaba sus experimentos a otro nivel, utilizando humanos para crear armas destructivas y, según él, para evolucionar a la raza humana. Nadie confiaba en sus locuras y mientras él intentaba llevar sus experimentos a cabo, solamente fracasaba, como con esta cabeza humana con cuerpo de araña robótica. Algo que debo agregar era que este hombre secuestraba a personas para realizar estos horribles y siniestros experimentos. Por esto, tarde o temprano, un grupo de fuerzas especiales llegaron a su escondite, pero no para detenerlo de forma legal, sino que para matarlo. Nuestra protagonista era una joven que había sufrido todos estos experimentos, solo que no sabíamos cuál era su rostro, qué cosa le había hecho. Solo veíamos las expresiones que hacían estos policías, los cuales querían acabar con su sufrimiento, pero, es en ese entonces que uno de los experimentos despierta y comienza una enorme cacería. Los policías iban cayendo uno a uno sin piedad alguna, mientras que este robot los aniquilaba como si fueran simples juguetes. Aquí la protagonista logra llegar a la oficina del Dr. James y logra verse en un espejo, revelándose su estado actual. La mitad de su rostro y cráneo estaba combinado con una cámara de video, mientras que la mitad de su cuerpo era parte de un robot. La joven se asusta, pero ya no había tiempo para esto, ya que el otro experimento y los policías seguían con su batalla. Y no solo eso, sino que aparte los policías la estaban atacando a ella, ya que la miraban como otra arma más de este científico. Así que la joven se coloca un arma en su brazo robótico y comienza a defenderse, uniéndose a esta sangrienta batalla. Uno de los agentes se da cuenta que ella solo era una víctima e intenta ayudarla llevándola a la salida, pero el líder de este escuadrón aparece y la comienza a atacar sin piedad, haciendo que la gente lo atacara por la espalda, asesinándolo. Todo parecía solucionado, pero no, ya que el robot aparece, asesina a la gente e intenta acabar con la protagonista, aunque ella se le adelanta y le da el último golpe en su cerebro. Es así como esta víctima es la única sobreviviente de esta misión. Volvemos con las fuerzas especiales que terminan encontrando los cadáveres de algunos de sus compañeros que se habían separado, y otro de ellos se queda hipnotizado con uno de los televisores. Y así pasamos a la última historia. Un grupo de aficionados por su patria, Estados Unidos, y aparte extremadamente religiosos, se encargaban de asesinar a personas que ellos creyeran que eran sus enemigos o rivales para su Cristo. Para esto habían secuestrado a un vampiro que tenían encerrado en un cuarto.
Esto lo habían hecho con la intención de sacarle su sangre, ya que si esta sangre tenía contacto con el sol, explotaba como si fuese una bomba real, por lo cual tenían a un arma viviente para sus actos de terrorismo. Aún así, no todo podía salir bien para estas personas que tenían serios problemas mentales. Antes de iniciar su siniestra misión de atacar a un lugar repleto de inocentes, deciden hacer una fiesta, y uno de estos tipos se coloca a jugar con el vampiro, quien aprovecha todo esto para escapar. La locura explota cuando todos se dan cuenta que el vampiro estaba suelto, y peor aún, ya que al momento de ingresar a la vivienda, esta criatura revela su real rostro. Un ser con una mandíbula extremadamente grande, con la cual podía destrozar cráneos como si fueran de plastilina. Todos comienzan a caer mientras que sus gritos se oían en medio de ese frío invierno. El líder de la agrupación es atrapado y llevado al lugar donde mantenían a este vampiro, el lugar donde era torturado y utilizado para sus beneficios propios. Y como acto de venganza, el vampiro decide activar un mecanismo que abría el techo, con la finalidad de autodestruirse con la luz del sol y cargarse de una vez por todas a este líder. Volviendo a la historia principal, el último oficial que quedaba con vida despierta amarrado, mientras que sus dos compañeras revelan que ellas eran parte de una clase de secta que adoraban a todo esto, que participaban en esta agrupación de los VHS. Cintas que nos revelaban las historias más perturbadoras, siniestras, agobiantes, violentas y oscuras que ocultaban el mundo entero, y que ahora él sería parte de una de estas historias. Si tuviera que rankear a estas 5 historias, dejaría a la del hombre rata como primer lugar, a la historia de los experimentos en segundo lugar, la historia del funeral en tercer lugar, la historia del vampiro en cuarto lugar, y la que menos me gustó fue la de las fuerzas especiales, ya que siento que pudo haber sido mucho mejor. Aún así, VHS 94 me pareció una digna secuela de esta franquicia. No está al nivel de la segunda, que para mí es la mejor, pero sí supera a la horrenda tercera parte que tuvo esta franquicia. Si el video te gustó, no olvides dejar tu hermosísimo me gusta, comenta qué te parecieron estas historias y no olvides suscribirte para ver más contenido de este canal. Sin nada más que decir, hasta la próxima. Holly? I'm so fucking ugly inside, and I know I don't think that I will find my love. I don't think that I will find my home. Devil says that I should sell my soul. You must pay, for your sins, and no maybe they can save you, my baby, but you must pay, oh yeah, yeah. You must pay, for your sins.